Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un comentario más de su servidor Gerardo de la Huerta. Esto que es opinión en serio para todos ustedes. Gracias por acompañarme y bueno amigos, por su apoyo también, por, eh, por su preferencia, por supuesto, a este programa. Bienvenidos. Y bueno, quiero hablarles de la postura, la peor postura que hasta el momento se haya podido dar con respecto al tema tremendo de los ataques que se han dado entre el grupo Hamas terrorista, que se pasó de lanza, que decirlo tal cual es, y la respuesta de Israel, que también se está pasando de lanza, y en la que a final de cuentas los ciudadanos son, los civiles son los que la están pagando, son los que la están pagando. Y bueno, pues ha habido posicionamientos del mundo en general, condenando. Hay países que apoyan el ataque de Hamas. Y aquí lo lamentable de esto, como vuelvo a repetir, es que son ciudadanos inocentes los que la terminan pagando. O sea, para acabar pronto. Es un conflicto que llama poderosamente la atención por cómo se dio. Es increíble ver a un país con un ejército tan poderoso como es el de Israel, con tecnología, servicios de inteligencia tremendos, que prácticamente pues no hicieron absolutamente nada, a pesar de que ya había avisos de un probable ataque como el que al final de cuentas terminó dándose este fin de semana. Es interesante porque el primer ministro de Israel, Netanyahu, creo que se apellida, pues estaba en una situación política muy mala. Y esto viene a ayudarle. Es lo que me parece muy interesante. O sea, viene a ayudarle. Porque en torno a él, ahora sí, se genera una unión del pueblo de Israel, cuando prácticamente se encontraba en una situación política bastante preocupante, diría yo, el primer ministro. Por ese lado llama la atención. Y esto me hace recordar, como a muchos, nos hace recordar el 9/11. El 9/11, qué casualidad que resulta ser que, pues por lo menos así en apariencia, permiten ataques como el que ocurrió aquella vez en las Torres Gemelas. Varias evidencias que estuvieron publicándose en todos estos años que daban cuenta de que fue alertado el gobierno de Estados Unidos, ¿sí? De que hubo acciones muy extrañas por parte del gobierno de Bush. Él mismo, a dónde se fue a meter, a una escuela así nomás de repente, cuando vinieron esos ataques. Algo similar a lo ocurrido, porque les digo, la historia nos muestra mucho y es muy importante entenderla. Tal vez no en fechas exactas y en nombre de personajes ni nada de eso, pero sí entender la esencia. También ocurrió cuando fue Pearl Harbor. Tenía un enorme interés Estados Unidos, pues de entrada en la Segunda Guerra Mundial, de la que a final de cuentas terminó siendo el gran ganón, pero necesitaba entrar. Y a pesar de los avisos del posible ataque de los japoneses a Pearl Harbor, no hizo nada y permitió el ataque. Fíjense, o sea, permitió el ataque y ya luego con ese pretexto se lanzó la Segunda Guerra Mundial, para lo cual utilizó a la mafia italiana para poder tener ingreso de sus tropas vía Sicilia, vía Italia, en la Segunda Guerra Mundial. Fíjense de todo lo que se vale. Acá, en el atentado de las Torres Gemelas, innumerables evidencias que no se les dieron en su momento su debida dimensión, pues que dan cuenta de algo similar, de algo ya esperado y que simplemente pues que se lleve a cabo para poder justificar atrocidades como la cometida en Irak. Porque han de recordar que a la mera hora nunca encontraron las armas de destrucción masiva, pero sí llegaron con todo a derrocar y apoderarse de Afganistán, de Irak y más. Y esto sin mencionar el gran negocio de la guerra. O sea, aquí llama mucho la atención porque les digo, hubo avisos,
todo un equipo sofisticado, un ejército poderoso, y aún así hay quienes manejan que los agarraron en la baba. ¿Será cierto? ¿Y será cierto que políticamente este asunto le ayuda al primer ministro? Hay mucho que, por más que se maneje, incluso por expertos, hay mucho que no vamos a saber. No vamos a saber, como hasta ahora no sabemos a ciencia cierta exactamente qué fue lo que ocurrió. Pero sí, lo que hemos visto son los mismos ganones de siempre, siendo los mismos ganones en los conflictos, y mientras los ciudadanos de a pie lamentablemente son los que la pagan. No menciono más en torno a este tema por el hecho de que en todos los medios se ha hablado de este tema y se seguirá hablando por varios días. Se habla mucho del ataque brutal de los terroristas de Hamas, pero también hubo otro ataque por parte del Líbano, de Hezbollah, también a Israel. La respuesta de Israel, pues dice que va a ser contundente, pero comienza precisamente por acciones inhumanas también. ¿Como cuáles? Como ordenar la suspensión total del suministro de agua, de alimentos, de electricidad, de combustibles a la Franja de Gaza. Una zona muy densamente poblada, o sea, les vale oro. Sí. Y fíjense que una de las banderas que enarbola Estados Unidos es la de defender los derechos humanos, como lo he dicho yo desde hace mucho tiempo. La enarbola precisamente para justificar las atrocidades que ellos terminan haciendo. En este caso, ¿cuál es la atrocidad? Que no obstante la decisión del primer ministro Netanyahu de suspender, de prácticamente bloquear a la Franja de Gaza para que pues, casi la padezcan y hasta se mueran muchos ciudadanos, ya no por ataques de Israel, sino por hambre, por falta de agua. Sumir en un caos a una zona densamente poblada es inhumano. Y la respuesta de Estados Unidos ante ese tipo de decisiones inhumanas, también hay que decirlo, porque lo que hicieron los de Hamas es inhumano, es de bestias. Y la decisión del ministro también es inhumana. Y sale Estados Unidos a que lo va a apoyar y ya hasta mandó 2 grandes barcos de guerra y no sé cuánto más ha mandado también allá para apoyarlos. Y por el lado de acá también se están los países árabes también están apoyando a Hamas y todo esto. O sea que toda una situación bélica que se ha creado en la que a ciegas, sí, la mayoría actúa. A ciegas totalmente, a ciegas, sin conciencia, sin darle valor a lo que más valor tiene, que es preservar la vida humana. O sea, no le dan valor a eso. Y cada quien sale beneficiado a su modo. Los mismos de arriba, los mismos del negocio de la guerra. Netanyahu ahora prácticamente estaba en una situación caótica y políticamente hablando, y ahora resulta va a ser el ganón políticamente de esto, sin duda alguna, ¿sí? Y siempre, ante la ambición política de lana o de lo que quieran, siempre terminan siendo ganones los mismos de siempre, y siempre son los ciudadanos inocentes, civiles abajo, los que la terminan perdiendo. Sí, lamentable es esto. O sea, es una situación de veras lamentable, que quién sabe a qué pueda conducir. A que pueda conducir adelante. Y eso es lo más preocupante. La respuesta ha sido pues de condenar enérgicamente los ataques de Hamas, por un lado, otros de celebrarlos, por el otro, pero siempre manejando una postura en la que se dicen las cosas como son. En el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, es increíble que ante un conflicto como este, la respuesta del presidente López Obrador termina siendo una burla más al pueblo de México. O sea, no solamente se queda como en medio, como que pues ni para un lado ni para el otro, no digo las cosas como son, no planteo que se trata de terrorismo, que es algo muy grave, no lo planteó así el presidente,
pero sí volvió a burlarse, principalmente desde mi punto de vista, de los mexicanos. Miren, vean esta parte de la respuesta que dio hoy en su mañanera a esta situación el presidente López Obrador. Nosotros estamos a favor de la paz, no consideramos que deba utilizarse la violencia, no intervención, autodeterminación de los pueblos, cooperación para el desarrollo, solución pacífica de las controversias. ¿Qué respuesta es eso? O sea, ¿qué respuesta es eso de parte del presidente? Es una burla al pueblo de México. Toma un conflicto internacional muy importante, ¿sí?, muy preocupante, y lo utiliza para engañar a los mexicanos. ¿Cómo que no intervención? ¿Cómo que no intervención? Cuando lo primero que hizo ante la problemática que surgió allá en Bolivia es darle asilo a Evo Morales. Quiso jalarse a México al presidente Pedro Castillo, pero bueno, allá no se dejaron, pero él quiso traérselo para acá. Eso se llama intervención. Por donde lo quiera poner, con el pretexto de que son perseguidos políticos o lo que quieras, es intervención. El principio de intervención no es a los conflictos que hay en otros países, que el presidente quiera o no. El principio de intervención es que México no se meta en ninguno. Ese es el principio constitucional de la no intervención. En ninguno. ¿Cómo se atreve el presidente López Obrador a hablar, decir en su conferencia mañanera para engañar a los mexicanos como siempre? ¿Cómo se le ocurre hablar de no intervención cuando nada más por el asunto de Evo Morales y nada más por el asunto de Pedro Castillo está más que demostrada la intervención cuando se trata de quien él quiere o de quien él le conviene? Y mientras en otros conflictos simplemente se sale por la tangente saliendo con esto del principio de la no intervención. Perdón, ni siquiera ese principio elemental constitucional ha cumplido, presidente. Ya no menciono las promesas que según él dice que ya cumplió todos los compromisos. Así de tremenda es la burla al pueblo. Es triste, de veras es triste y muy lamentable en verdad, que en una situación como la que se está dando allá en Israel y en la Franja de Gaza y todo esto, donde incluso mexicanos inocentes la están pagando, el presidente lo utilice para burlarse una vez más del pueblo de México, de la comunidad internacional. No, López Obrador no es de las personas cuando no le conviene. Fíjense, cuando no le conviene no dice las cosas por su nombre. Cuando le conviene para su show político, entonces sí, nombres y apellidos da. Así. No solamente nombres, sino nombres y apellidos y hasta fechas y hasta montos y hasta lo que quiere. Pero cuando no le conviene, simplemente las cosas no las dice ni siquiera por su nombre. La verdad es triste y muy lamentable que haya muchos mexicanos que sigan apoyando a un presidente que hasta tratándose de conflictos internacionales, su respuesta sea verle la cara al pueblo de México, burlarse del pueblo de México. Gracias, amigos, por haberme acompañado en este comentario. Estén pendientes del próximo. No olviden suscribirse a este canal YouTube y dejar sus comentarios. Darle clic a la campanita cuando se suscriban para que reciban la notificación de cada comentario de su servidor Gerardo de la Huerta. También, amigos, dejen sus comentarios en los videos de repetición. Fíjense, me ha llamado mucho la atención de que de manera constante continúan en los comentarios atacándome, pero con la misma, ¿no? Dicen que lo que yo presento aquí son mentiras, cuando yo lo que presento son videos, es información,
que cualquiera puede consultar. Aquí ya se los he dicho muchas veces, no se quede nada más con lo que yo digo, no se quede nada más con lo que dice el presidente, no se quede nada más con lo que dicen los políticos. No mencionen esto a Claudia Sheinbaum porque lo que dice Obrador es lo mismo que dice Claudia Sheinbaum. O sea, hasta en esto pasó, hasta la misma actitud. O sea, pero no se quede de todas maneras, ¿no? Con lo que digan López Obrador y con lo que de eco diga Claudia Sheinbaum, ¿no? Sino por utilizar el internet para investigar y ir más allá, para no ser presas de la manipulación. También, amigos, no se les olvide apoyar este programa en el cintillo que está pasando en la parte superior de su pantalla. Vienen los datos para apoyarme. También en la descripción de cada video encontrarán las opciones. Espero contar con su apoyo. Gracias a todos por su atención, por su preferencia. Que estén todos muy bien, amigos. Pásenla chévere y nos vemos.